Buenos días, hoy es miércoles 28 de septiembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la colega Lucero Hernández García, periodista mexicana, vive en Puebla, México. Lucero, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Lo que pasa Hola en Jaime, México, lo que pasa buenos en días. México con los periodistas es una tragedia. Usted es periodista con una maestría en comunicación y medios digitales, docente universitaria en periodismo de precisión y periodismo digital. Violencia, estrés, precarización, asesinatos a periodistas en México por denunciar la corrupción. Lucero, ¿qué están haciendo para defenderse, para protegerse? Buenos días. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludo con gusto a todas las personas que nos escuchan, nos ven. Pues así es, la situación en México está muy crítica. Este año es considerado uno de los años más letales, más complicados en México por el número de asesinatos contra periodistas que se llevan acumulados en lo que va del año, que ya rebasa cualquier cifra anual que hemos tenido en anteriores años. Esta situación nos lleva a pues ser el país a nivel mundial con más asesinatos en lo que va de un año e incluso pues es una posición crítica, mencionan organismos internacionales de defensa de los derechos de periodistas, porque México pues no es un país que se encuentra en guerra o que se encuentra en una situación de conflicto político como por ejemplo lo están Ucrania o Rusia, donde también lamentablemente pues ha habido agresiones a periodistas. Sin embargo, no presentan la cifra que México presenta. Lo que enfrentamos aquí es una situación crítica en materia de política interna y bueno, eso ha propiciado agresiones y homicidios contra periodistas que nos llevan a una situación muy complicada y de riesgo que como desde el lado de los periodistas se observa como mucha activismo y alzar la voz, ¿no? De cierta manera, los elementos que hasta en nuestras manos están, porque pues no podemos hacer procesos de investigación o únicamente nos queda la exigencia o el levantar la voz para que se dé a conocer un homicidio más, se detengan y se actúe. El criticar las voces contra mecanismos de protección a periodistas que no son organismos creados con el fin de proteger a los periodistas, de hacer acciones para su seguridad, sin embargo, y de prevención, pero pues no están siendo efectivos, no son organismos cuyo trabajo esté siendo efectivo y pues prueba de esto son hay quienes ubican 16 asesinatos en lo que va del año, hay quienes ubican 18 asesinatos y bueno, en esta situación estamos, Jaime. Las agresiones, Lucero, de acuerdo a la información que se han difundido, son 331 agresiones en lo que va del año y como usted dijo, 16 asesinatos. En México se asesina a los periodistas y prácticamente no pasa nada que les vaya bonito. Así es, Jaime, la verdad es que pues con estas cifras que ha registrado la organización Artículo 19, pues muestran el complicado panorama que enfrentan periodistas mexicanos, principalmente en el interior del país, eh, donde no solo es la violencia, agresiones, también es la precarización laboral, ¿no? Que en realidad yo creo que es un tema que enfrenta el periodismo en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica. La precarización laboral, pues es una situación en la que siempre son bajos salarios, sin importar el medio donde nos movamos, y también, pues, la baja protección de las redacciones hacia los periodistas en coberturas de riesgo. Aquí ya hay estados muy bien ubicados
con presencia del crimen organizado, con altos niveles de violencia delictiva y las coberturas pues se tienen que hacer, la información tiene que estar y son los periodistas quienes van y enfrentan estas coberturas sin protección, Claro, no hay mecanismos. qué le dicen los medios, Lucero? Haga la cobertura y defiéndase como pueda. Así es, o por ejemplo, si enfrenta una agresión con tus propios recursos, soluciona lo que te haya, si cualquier agresión que tengas que ir al doctor, con propios recursos hay que pagarse esas atenciones. Y bueno, no es fácil como decir, bueno, pues renuncio, porque al medio que te vayas son las mismas condiciones y son estos bajos salarios, que no haya recursos por alguna afectación física que uno tenga para ir al médico. Tampoco hay seguridad social. Esta situación del servicio de salud pública no la brindan en su mayoría los medios de comunicación, aunque por ley laboral lo tendrían que hacer. La realidad del mercado es que no es así. Y bueno, no brindan esto, mucho menos seguridad en salud mental, que ahora, por ejemplo, hay quienes se especializan en desapariciones forzadas, en feminicidio, en cobertura de agresiones a mujeres, en nota roja, lo que se le conoce a la cobertura policíaca, y quienes continuamente ven fotografías o presencialmente muertes, agresiones, la situación de víctimas. Hay periodistas que necesitan seguimiento en salud mental por eso, porque aunque no se ve, indirectamente afecta a a la mente de los periodistas, Esa, mucho menos hay esa salud atención. mental tiene que ser cubierta de sus propios bolsillos. Así es, como todo, mm, si en salud pública en general no hay atención ni garantía de cobertura en salud pública, mucho menos la salud mental. Hay un seguimiento o atención para obtener una terapia, para cubrir gastos de terapia, no la hay. Y en realidad me parece que ese debería de ser un tema tiene que considerarse como básico para los periodistas. Planteemos que no tal vez para el 100% de los periodistas, pero sí para quienes cubren eh, continuamente situaciones que vulneran a la persona y son complicadas. Platicaba con algunos colegas en los estados de Sinaloa, Veracruz, Michoacán, en Baja California, Y unos esos, estados. en esas ciudades es donde más se corre riesgo la prensa. Pues en estos estados mexicanos es donde ya se han registrado asesinatos a periodistas, no, además de este año, en otros años anteriores. Entonces, estos colegas con los que platiqué, pues ya han conocido a periodistas que han fallecido y me cuentan cómo es su panorama. O sea, son quienes están siempre manifestándose porque son estados violentos. Por ejemplo, Sinaloa, Michoacán, son estados con alta presencia de crimen organizado. Veracruz es un estado con altos indicadores de agresiones a mujeres. Entonces son estados que estos periodistas habitan con un alto nivel de violencia y me cuentan cómo es el sentir, me parece muy complicado, no solo de manifestarse porque un colega lo asesinaron, sino también porque tal vez lo conocieron, platicaron con él o con ella en algún momento, coincidieron en alguna rueda de prensa y de pronto ese colega que siempre veías ya no está porque lo asesinaron. Y me parece que eso es muy fuerte porque quienes estamos en otros estados lo vemos más lejos, sabemos que ellos hacían los periodistas asesinados un mismo trabajo que nosotros y pues lamentablemente ya no están. Pero para quienes en algún momento coincidieron, cruzaron alguna conversación, platicaron, me parece que es aún más fuerte porque sabes que habitas un estado muy complicado y que tal vez hace el mismo ejercicio periodístico que ellos y tal vez en algún momento te pueda tocar a ti. Entonces, esa situación de vulnerabilidad aún me parece mucho más complicada. ¿Y qué pasa en el DF?
En Ciudad de México me parece que están las mejores condiciones de trabajo, no las ideales, pero siempre pues en las capitales de los países están las mejores condiciones de trabajo. Ahí pues se asientan las matrices de las empresas editoriales. Entonces, pues ahí, contrario al interior del país, al resto del país, me parece que son las mejores condiciones en las que podemos encontrar el periodismo en México. Sin embargo, eh, hablar de las mejores condiciones tampoco son las ideales. En realidad, las carencias que enfrentan los periodistas en coberturas seguras, en pagos de horas extra por horas extra, pues, o de garantizar la prestación de seguridad social, en realidad no existen, son muy pocos los medios que lo ofrecen y resulta muy contradictorio porque son los periodistas quienes tienen que revelar cómo hay empresas que no cumplen su compromiso laboral de garantizar seguridad social y al mismo tiempo cuestionas, pero al mismo tiempo tú eres quien enfrentas esas carencias. Entonces, pues así está el periodismo en México. Generalmente los asesinatos son contra periodistas al interior del país, lo que le llamamos de provincia, porque pues no son periodistas a quienes siempre se les esté mostrando el foco. Entonces, yo creo que hay una panorama de, bueno, si asesinamos a este periodista del interior del país, no va a haber Mucho muchos escándalo. reflectores, mucho escándalo, Claro. y eso es lo que pasa aquí. De hecho, estaba viendo una estadística que ahorita estamos registrando al menos un ataque contra periodistas o medios de comunicación cada 14 horas. Entonces, y la verdad es que por más que llega este tema al gobierno federal, al presidente, a hablar Eso le iba a sobre la preguntar, ¿no? situación. ¿Y qué hace el gobierno del izquierdista López Obrador frente a esta situación de crimen y atentados y agresiones en contra de periodistas mexicanos? Sí, Jaime, pues te comento, la verdad es que también, en primer lugar, pues hay el lamentar los hechos y comentar que se está trabajando en la investigación, ¿no? Ese es el discurso oficial, Claro, siempre es el lamentar y el de cajón, estamos investigando. estamos investigando y se avanza. Y eso pasan los Pero en días y los se hechos olvidan. y por más crítica que haya, la realidad es que no es así. Se habla de analizar la figura de los mecanismos de protección que, que existen aquí en México, en algunos estados, no en todos, y que no están siendo funcionales. Hay unos mecanismos de protección cuya tarea es prevenir las agresiones contra periodistas y una vez que ya está, que ya hay, proteger a la persona. Sin embargo, no están siendo efectivos y muestra de ello son los indicadores. A la fecha, que estamos para empezar octubre, no hay acciones por parte del gobierno federal de tratar de analizar qué está pasando con los mecanismos de protección para renovarlos, para actualizarlos, no las hay. Y la verdad es que también hay un discurso desde el gobierno federal de desconfiar contra el ejercicio periodístico, porque se plantea como si hubiera mentiras Ujú. desde el ejercicio periodístico en contra del gobierno. Eso indirectamente lleva a que los ciudadanos, si escuchan este mensaje del gobierno federal, pues llegan a pensar que entonces hay periodistas malos, que el periodismo es malo, que sí, sí lo hay. Sin embargo, El que dice cosas buenas es buen periodista. El que dice exacto. cosas malas del gobierno, el que denuncia, el que pone el dedo en la llaga, es el mal periodista y hay que perseguirlo y hay que eliminarlo. Así es, Jaime. Lamentablemente tenemos un discurso así que ha llevado a que haya un rechazo social hacia los periodistas. Y entonces ahora que enfrentamos muchos homicidios, pues la ciudadanía no se siente identificada con pensar que un homicidio puede afectarlos, que un homicidio a un periodista es un ataque a su libertad de prensa, a su derecho a la información, que cada vez que hay una agresión a un periodista, se ataca ese derecho a acceder a una información que no muchos periodistas trabajan por ello. Entonces,
hay como una lejanía cada vez más amplia entre la población mexicana y quienes hacen periodismo en México. Y esto me parece que viene desde un discurso del gobierno federal donde incluso hay un programa periódico semanalmente donde difunden a ver qué periodistas y o en qué medios salió información falseada. Y muchas veces este análisis no es riguroso. Entonces hay una crítica que tal vez no está bien sustentada. Y eso lleva a que entonces se piense que entonces la desinformación está cada vez más fuerte en México, el periodismo en México no es de calidad, no es bueno, y entonces los periodistas son malos y son mentirosos. Y eso se nota desde quienes desde provincia van y hacen su trabajo de hacer sondeos o acercarse con la población y en lugar de recibir una respuesta reciben agresiones por parte de la ciudadanía. O porque tú dices, eres periodista, entonces eres una persona mala. Y, y bueno, también esa situación yo creo que influye mucho en que también esté esta ola de agresiones a los periodistas. Otra cosa también me parece es que el hecho de que tengamos muchas cifras de agresiones responden a que no hay un actuar de justicia. Y entonces al no haber un actor de justicia, pues lleva a que no hay problema con agredir a un periodista porque no nos van a hacer nada. Entonces, ese es el discurso que me parece está permeando en el país. La libertad de prensa en México es puro cuento, una utopía. Pues no te mentiré, Jaime, en que hay buen periodismo que se está haciendo de manera correcta y quienes no han enfrentado agresiones, principalmente radican en la Ciudad de México, te digo un país, la capital del país donde hay más seguridad para periodistas. Ahí podemos encontrar buen ejercicio periodístico que revela lo que realmente tiene que ser el periodismo, un periodismo que revele lo que otros quieren ocultar. Sí lo hay, corren el riesgo estos periodistas, pero se sigue haciendo. Sin embargo, pues es un periodismo que está en riesgo. No es que, Pero se puede hablar, Lucero, se puede hablar de dos periodismos en México. Un periodismo que combate, que dice la verdad, y el otro periodismo que denuncia la corrupción y la mentira. sí, así es. Me parece que se sigue haciendo un buen periodismo en México, aún con todas estas dificultades. Pero sí hay trabajos muy destacables, trabajos que han sido premiados, no solo a nivel país, sino a nivel internacional, en Latinoamérica y periodistas que aún se ponen en riesgo para seguir haciendo este trabajo, ahora con la producción de becas para hacer periodismo de investigación, también me parece que se está haciendo un muy buen trabajo, más periodistas mexicanos apuestan por obtener becas y hacer producción de periodismo de investigación, porque sabemos que en las casas editoriales, en las empresas editoriales, aún es El difícil, es periodismo de difícil. investigación es el más peligroso, ¿no? Sí, así es, ¿no? Porque es el que siempre buscan otras personas que se oculte, aquel es el que cuesta más trabajo, el que se pone uno en riesgo y el que vemos que la gran mayoría de los periodistas asesinados son los que han estado trabajando en este tipo o han hecho coberturas de crimen organizado o han hecho coberturas de violencia o investigaban específicamente temas de corrupción, eh, temas de empresas fantasma, estas empresas creadas con fines de corrupción. En eso vemos que se concentran los trabajos en los que se encontraban estos periodistas. Cosas parecidas pasan en nuestro país de Ecuador, lamentablemente, ¿no? Pero ¿y qué hacen los gremios periodísticos en defensa de sus miembros, en defensa de la libertad de expresión, de los derechos humanos? Fíjate, Jaime, que hay algunos estados, no todos, que tienen sus propios colectivos o redes de periodistas. Entre periodistas se unen para poder hacer cada vez que hay un asesinato, alzar la voz, manifestarse, tomar las calles, hacer activismo digital para no
pues guardar silencio, ¿no? O no actuar, siempre, siempre actuar. Eso es lo que vemos cuando hay un asesinato a un colega, siempre alzar la voz, manifestarse y estar presente. Hay pronunciamientos por parte de estas redes o colectivos quienes colocan un pronunciamiento del hartazgo, del cansancio, de la exigencia de justicia, del avance de acciones de prevención, de seguridad para periodistas, pero te digo, por mucho que tal vez se alce la voz, se manifieste, se haga pronunciamientos, no vemos un avance por parte de la política pública y recientemente hay un colectivo que se llama Desde Provincia, que reúne a varios estados en México. Eh, ellos apenas hicieron una investigación periodística donde revelaban que al menos 24 de 32 estados que hay en México, 24 de estos estados que cuentan con alguna instancia gubernamental para la protección de periodistas, de estos 24, solo 8 tienen presupuesto, que estamos hablando de casi nada, del total de 24, 8 tienen presupuesto y Sinaloa, que es uno de los estados con alta presencia de crimen Sinaloa organizado, es el más peligroso para ejercer el periodismo, yo consideraría que es uno de los más uno peligrosos de los porque más hay otros, peligrosos. pero sí Sinaloa es un estado con alta presencia de crimen Allí organizado. los periodistas tienen que pedir permiso para hacer una investigación, un trabajo periodístico. Leía. Sí, Jaime, fíjate que al ser un estado con alta presencia de crimen organizado, pues ya los grupos delictivos ya, o sea, tienen su poder en el Estado. Entonces, para hacer periodismo, hay quienes, estos grupos delictivos ya tomaron comunidades, tomaron ciudades donde por arriba del poder gubernamental están ellos. Entonces, todos, ¿no? Toda la población, incluyendo los periodistas, saben que no es el poder el Estado, sino el poder es el grupo delictivo y entonces con ellos hay que dirigirse si se quiere acceder o cruzar algún lugar porque ahí hay mucho cultivo de droga. Entonces, pues los grupos delictivos protegen estos cultivos y pues hay que, si vas a pasar, no, tiene que ser avisando porque si no en riesgo Y está tu los, vida. y los periodistas tienen que aprenderse los códigos de los narcos. Así es, ¿no? Esto me platicaba un colega periodista, Marcos Vizcarra, que es reportero de Revista Espejo en Culiacán, Sinaloa. Me comentaba que sí, que hay que aprenderse los códigos porque, porque no puede uno parecer novato al hacer una cobertura. En riesgo está la vida y para moverse en estos lugares donde el poder del crimen organizado es muy fuerte, se necesita uno saber cómo actuar, cómo responder, cómo mostrarse, cómo hablar para poder hacer estas coberturas, ¿no? De lo contrario, el crimen organizado no perdona. Y bueno, justo Sinaloa es uno de los estados donde esta Comisión de Protección a Periodistas no tiene titular. Eso lleva a que pues muchas acciones no se puedan realizar porque pues no hay un titular, no hay nombrado un titular y no se ven acciones para que lo nombren y pues esto impide que la protección pueda llegar al Y ejercicio cuando se periodístico. asesina a un periodista, se inician supuestamente las investigaciones, pero no terminan nunca. No terminan nunca. Ahorita acumulamos, yo creo que como en varios países, años y años sin que, pues sin que haya una respuesta de quién fue, por qué se hizo, haya al menos en cárcel pues detenidos por, por esas agresiones. Ajá. Entonces son como delitos sin justicia muy comunes. Sea gobierno de derecha o sea gobierno de izquierda, no pasa nada. Pues sí, porque en realidad, aunque a nivel nacional tenemos un gobierno catalogado como de izquierda, hay estados que gobierna a la derecha y donde ha habido asesinatos, hay agresiones y pasa lo mismo. Entonces, pues ya ahora sí que ya no importa el color del gobierno, el color político, las agresiones cada vez son más frecuentes sin importar el gobierno que esté encabezando. Y los narcodiputados,
Pues mira, también se han presentado perfiles de diputados, de diputadas, a quienes se les ha Vinculados, revelado ¿no? su cercanía con líderes del crimen organizado. Y, y pues eso solamente revela la fragilidad en la que nos encontramos los ciudadanos y los periodistas, ¿no? Porque pues ellos, estos políticos deberían ser representantes de la población, de garantizar la seguridad, pero la realidad es que esta vinculación entre crimen organizado y política es real, nunca se ha perdido, sin importar el color de los gobiernos, está presente y me parece que es porque también los grupos delictivos cobran mayor presencia cada vez. Bien, los periodistas salen a cubrir información en determinados estados de México, los más peligrosos, lógicamente. Salen, pero no saben si retornarán a sus hogares con sus seres queridos. Así es, ese es el riesgo que se presenta y justamente platicando con estos colegas em, para un artículo de la Internacional de Periodistas, me platicaban ese discurso. Muchas veces se piensa que, bueno, ¿y cómo si los periodistas enfrentan todas estas situaciones de vulnerabilidad, de bajos salarios, de agresiones? ¿Por qué siguen haciendo periodismo? ¿Por qué no se cambian a otro Porque es la oficio? pasión. Muchas veces lo que se vive al cubrir un material informativo o al investigarlo es es una adrenalina, me parece, pero también cuando un periodista está haciendo una investigación, sabe los resultados que pueda haber esa investigación y la manera en la que está ayudando a su ciudad, a su estado, a su país a ser un mejor país. Entonces, bueno, pero en riesgo, alineándome a la pregunta que me comentabas, en riesgo pues siempre está la persona, ¿no? Y, y estos periodistas están conscientes de ello, saben que si van a tal lugar, pues ahí probablemente pudiera haber una agresión. Y ahora veo con esta situación que vive el país, ahora veo como una intención por siempre pensar que hay que privilegiar la seguridad personal, que ninguna nota informativa o ninguna investigación realmente va a ser algo por ti o por tu familia, ¿no? Que tal vez si tú te pones en riesgo, por mucho que lo hagas por la libertad de prensa, tu vida está en riesgo y tu familia va a estar destrozada. Entonces, siempre pensar que siempre está primero tu seguridad integral. Y sí, lo voy a hacer, pero voy a hacer esa cobertura, pero ¿con qué seguridad la voy a hacer? Va a ser mi plan de seguridad? No, no significa no hacerlo, significa hacerlo pensando que qué puedes hacer para privilegiar tu seguridad y la de tu familia, porque muchas veces se piensa solo en uno y se le olvida a la esposa, al esposo, a los padres, a los hermanos, y es ahora no olvidar que hay una familia que te va a esperar y que le va a interesar que llegues, ¿no? Entonces siempre como estar presente, sabiendo qué plan de seguridad puedo hacer para garantizar mi propia seguridad. Si mi empresa no lo hace, apoyarme con colegas. Hay quienes ya se apoyan con colegas, me lo platicaba una colega de Tijuana, Baja California, que ellos ya crean redes de WhatsApp para estarse informando su geolocalización con cierta periodicidad por los movimientos que haga en una zona de riesgo y siempre sepan tal vez dónde estaba la última vez que se le vio. Bien, gracias, Lucero, por atender esta entrevista. Gracias por la información. Gracias por compartir los datos con los oyentes de nuestro país, Ecuador, de nuestra ciudad Cuenca. Cuenca es la tercera ciudad del país, nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ojalá algún día tenga la suerte de venir a Cuenca, la oportunidad y de conocerla.
y de caminar por sus calles y conocer su arquitectura patrimonial, bellísima. Gracias a Lucero Hernández García, periodista mexicana. Lucero, desde Mu- siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime. Un saludo a todos en Ecuador.